Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Distrategia. Mi nombre es Luis Alexis Sánchez, fundador de Snow Lab, y hoy día vamos a hablar sobre transformación digital, pero a partir de mirar realmente cómo las empresas están evolucionando en su grado de madurez digital hasta realmente alcanzar una, digamos, la habilitación total a partir de la tecnología en su modelo de negocio para crear valor. Para eso estamos invitando a una especialista en el tema. Ella es de Colombia, se llama Clara Mejía, de una empresa que se llama Transformación de Negocios. Y hemos tenido en los últimos días varias conversaciones hablando sobre transformación digital de las empresas. Y creo que de verdad hoy día puede aportar muchísimo valor si es que tú eres un empresario que está mirando cómo aprovechar la tecnología y cómo poder potenciar la tecnología dentro de tu empresa para poder crear mucho más valor y poder ser líder en tu industria. No te puedes perder esta entrevista. Bienvenidos. Bienvenidos de vuelta, bienvenida. Clara, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí por el programa y haber aceptado la invitación. Mil gracias, Luis. Encantada de estar con todos ustedes hoy compartiendo nuestras experiencias, nuestra visión de la transformación digital con todos ustedes. Clara, como comentaba hace minutos, hemos estado conversando en estos días sobre un poco lo que ustedes hacen. Me parece bien interesante lo que están haciendo y cómo están ayudando de alguna manera a las empresas a autoevaluarse para empezar, ¿no? Y ayudarlos un poco en esta visión de hacia dónde quieren ir, llevándolas de alguna manera de la mano, ¿no? Me parece interesante porque efectivamente el mundo ha cambiado. Y quien no está hoy día aprovechando la tecnología y entendiendo que el mundo se está convirtiendo, sobre todo las interacciones comerciales, económicas, están pasando del mundo físico al mundo digital, pues se va a quedar atrás, porque el grueso de las interacciones que se van a producir en la economía siguen siendo y siguen en aumento, siguen siendo digitales. Y si no potenciamos el valor que podemos crear a partir de las interacciones digitales como empresas, pues nos vamos a quedar rezagados en nuestras industrias. Clara, Así. antes de empezar la entrevista y de meternos ya de lleno al tema, me gustaría conocerte un poquito más y que nos cuentes quién es Clara Mejía. Claro que sí. Bueno, pues yo tengo un background de las ciencias sociales. Yo soy psicóloga, trabajé muchísimos años en el sector educativo de mi país, desde investigación en el aula hasta políticas públicas para maestros. Y luego la vida me fue llevando de la mano de mi esposo, que fue muchos años profesor universitario en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, me fue llevando al mundo empresarial y entonces sucedió que hicimos como un cruce de conocimientos y de visiones de qué implicaba adoptar una nueva mentalidad. En principio trabajamos en innovación y creatividad y luego nos fuimos acercando a los temas de la transformación digital, porque para muchas personas la transformación digital es un tema como de moda, ¿cierto? Como otra tendencia más gerencial, y decíamos, no, esto es una cosa que hay que cambiar porque no estamos ante una nueva tendencia gerencial, sino que realmente hay un cambio de paradigma, es decir, hay Así un es. quiebre social, cultural, económico, que está denotado por una emergencia de tecnologías de carácter digital. Y a veces nos es muy difícil entender esa nueva lógica. Ujú. Entonces, bueno, esa soy yo. Entonces vengo de la psicología, de la literatura, de las ciencias sociales, de entender al hombre como como una persona que construye socialmente su entorno. Ujú. Y esa visión de la cultura y el aprendizaje la aplicamos a cómo las empresas crean valor, cómo aprenden, cómo se dinamizan. Ujú. De hecho, interesante porque la visión no es exclusivamente tecnológica en la transformación digital, no es exclusivamente de management, sino también tiene que ver el tema de la transformación cultural detrás. Tiene que ver un poquito de todo, pero lo que tú mencionas, y estoy completamente de acuerdo contigo, es que no es una moda, es un cambio de paradigma en realidad, porque el nuevo mundo en donde estamos viviendo es diferente al mundo en que vivíamos hace 10, 15 años, es completamente diferente. Y la tecnología ha habilitado la posibilidad de una conexión directa entre las personas
y todo el mundo a través de plataformas Así es. digitales. Y esa Sí, habilitación que nos ha permitido la tecnología, el hecho de que podamos comunicarnos, yo contigo, tú estás en Colombia, yo estoy acá en Perú, y podamos comunicarnos en tiempo real y podamos sí, tener la capacidad de interactuar y podemos tener la capacidad de comerciar, de generar interacciones sí, de, comerciales también, sí, es algo que la tecnología nos ha permitido, y sí, los paradigmas anteriores que no necesariamente estaban adecuados para este tipo de interacción digital, así es. tienen que adecuarse, ¿no? Y básicamente eso es lo que implica detrás la transformación digital. Entonces, Clara, mencióname en concreto, ¿qué es para ustedes la transformación digital? Es súper sencillo, es más Sí. que tecnología. Y ese más, y ese más tiene que ver con una nueva forma de crear valor, de entregar valor y por supuesto de que los procesos de la organización se sintonicen con esas nuevas, digamos, formas o dinámicas de crear y entregar valor. Eso es todo un cambio de mentalidad. Obviamente pasa por la apropiación de las tecnologías, pero no cualquiera. Aquellas tecnologías, primero que son habilitadoras de los procesos, y aquellas tecnologías digitales con las que yo sí puedo crear y entregar más valor. Ujú. Entonces la transformación digital es un cambio radical en la estrategia, en el contexto competitivo, en el modelo de gestión, en la innovación, etc. Ujú. Y uno de los puntos que hemos hablado bastante tiene que ver justamente con el tema del modelo de negocio. Uh -huh. Hemos estado hablando bastante sobre el tema de transformar el modelo de negocio, por qué es importante repensar el modelo de negocio, pero me gustaría que nos comentes por qué las empresas, a partir de que existe ahora un nuevo mundo digital en donde las personas podemos interactuar, las empresas y las personas podemos interactuar de una manera completamente diferente y estamos a un clic de distancia, ¿por qué es importante replantearse el modelo de negocio? ¿Por qué? ¿Por Ok, qué las empresas tienen que sí. hacerlo? El punto angular para mí es entender qué es esto de digital. A ver. Digital es que cualquier experiencia humana puede convertirse en una secuencia de unos y ceros, ¿cierto? Y al ser una secuencia de unos y ceros, yo la puedo colocar a través del internet y llega a cualquier lugar en tiempo real, básicamente. Entonces, cuando yo entiendo que una fotografía, un proceso, eh, bueno, un software, una solución que yo estoy ideando, unos planos de un puente o de un edificio muy sofisticado, se pueden digitalizar y que yo puedo co-crear con otros, por ejemplo, en tiempo real, a distancia, pues mi modelo del mundo cambia radicalmente. Entonces el modelo de negocio también. Entonces es muy distinto si yo me pienso como una empresa de arquitectura que todavía tiene dibujantes, ¿cierto? Y que tiene que viajar y desplazarse a los lugares donde va a realizar la construcción. Es completamente diferente si yo me planteo que tengo unos drones que levantan información de la geolocalización del terreno, que esa información le llega a mis ingenieros, a mis arquitectos que pueden estar en lugares distintos en cualquier parte de la Tierra y por medio de un software que me ayuda a diseñar y que fuera de eso debe tener una base de inteligencia artificial para que me ayude a la predicción pues fíjate ya como mi empresa es otra, ¿cierto? La Ujú. organización de mi gente es otra, la tecnología que tengo que apropiar es otra, el valor que entrego es otro. Entonces, Ujú. cuando yo me repienso, cuando yo veo la tecnología como habilitador de todas esas posibilidades, pues claro, pues mi empresa tiene que ser otra, ¿cierto? Ujú. Y el modelo de negocio ahí es clave, porque em, desde el punto de vista en que lo veo, y creo que estamos súper alineados ahí, Clara, lo hemos conversado antes, es que eh, las empresas tradicionales normalmente no cambian el modelo de negocio. O sea, lo que hacen es digitalizan un proceso para volverlo más Ujú, eficiente, lo sí, optimizan. Ah, mira, yo lo que quiero es optimizar el proceso, por ejemplo, de cómo hago esta línea de fabricación o cómo hago el proceso de registro de una factura o lo que fuere, ¿no? Y compras un software, probablemente un enlatado, y tratas de reducir el tiempo que se hace o reducir el costo en que se hace un proceso. Pero eso lo que está haciendo simplemente es, está bien, es parte de, estás digitalizando un sí, proceso, ¿cierto? pero no estás entendiendo lo que tú acabas de mencionar, que hay tecnología que te podría permitir completamente modificar la forma en que tú creas valor, en que tú, para empezar,
defines tu modelo de negocio. Es la forma, el modelo de negocio básicamente, como bien dices, Clara, es la forma en que tú creas, en que tú entregas, en que tú capturas valor, ¿de acuerdo? Ujú. Y si no haces esa repensada, puede ser muy bueno en un proceso dentro de tu organización, pero la otra empresa es la otra empresa de arquitectos que ya tomó lo que dices tú, Clara, entonces probablemente haga las cosas completamente diferentes y haga la oferta de valor que entregue en el mercado sea muy diferente porque de repente ya en sus propios planos digitales, cuando los entrega, de repente ya tomó la información de un socio de negocio que le pone, por ejemplo, le pone dentro de su mismo de su mismo plano digital todos los acabados puestos, ¿cómo se dicen? Los materiales de acabados puestos en el mismo Sí, plano para que tú puedas decir, darle clic, clic, clic y vaya cambiando los colores. Y él no exacto, hace eso, lo hace un proveedor, pero dado que está exacto, trabajando sobre una plataforma que ya exacto, digitalizaste, sí, entonces puedes tomar esa información, ponerla aquí y entregar un valor sí, completamente diferente. Entonces ya no sí, estás entregando solamente los planos de una casa, y no solamente estás cumpliendo el rol de un exacto. arquitecto, estás generando Ujú. mucho más valor a tu cliente final porque tu cliente final va a tener no solamente los planos, sino va a poder entrar y va a poder darle clic, clic, clic y Excelente, ir viendo cómo se ven los colores de las sí, losetas que va a poner en los baños. exacto. Y O incluso, por entonces, claro, ejemplo, si sí. tú te unes con las tendencias global de cambio climático y todo lo que tenemos que hacer para proteger nuestro planeta, entonces tú puedes utilizar la inteligencia artificial y generar modelos que te ayuden a predecir qué impacto social está creando esa construcción en determinado entorno o qué tienes que hacer para prevenir que ciertos desastres puedan ocurrir y dañar esa infraestructura a la cual se le está invirtiendo tanto dinero y tanta energía. Entonces tenemos con los datos, tenemos la posibilidad de predecir, de anticipar y de generar modelos en una realidad que puede cambiar en muchas direcciones. Ese Ujú, procesamiento de información no lo podemos hacer nosotros como personas, o sea, nuestro cerebro tiene una capacidad ujú. muy grande para crear, pero ilimitada para procesar información. Entonces, esto del aprendizaje de las máquinas y de la inteligencia artificial, que se nutre con una cantidad importante de data, es lo que realmente transforma la capacidad de las empresas para mejorar e innovar, ¿cierto? En un mundo muy complejo. Entonces, cuando tú me preguntas la innovación de modelo de negocio, yo diría que el primer elemento es entender que mi empresa o cualquier empresa no produce zapatos o comida o transporte, sino que es una fábrica de información. Es decir, el primer paso para hacer la innovación de modelo de negocio es entender que las empresas tenemos un activo muy valioso que son los datos. Y en la medida en que son datos digitales, el alcance es ilimitado, Tremendo, tremendo, ¿cierto? Entonces la tremendo. base, dime, dale. No, 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 sí, 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 estoy de acuerdo contigo, es clarísimo. Y hay dos cosas en todo caso, Clara, que me gustaría agregar a lo que tú estás diciendo para complementar, y estamos súper alineados, es el hecho de que eh, tienes una gran ventaja en el tratar de pasar todo lo que sucede en el mundo físico al mundo digital. Y creo que y un poco de repente, también por tu esposo, digamos, tienen que luego lo vamos a ver en los modelos, en las metodologías que ustedes utilizan, tienen bastante de visión de la ciencia económica que han introducido a las metodologías que ustedes tienen. Y eso es súper alineado porque también soy economista de profesión. Y hay algo que normalmente en la economía, en esta ciencia social económica, nosotros hacemos como economistas, y es tratar de abstraer la realidad a un modelo económico. Y esa abstracción, básicamente, es lo mismo en realidad, porque lo que estamos tratando de hacer a la hora, por ejemplo, de predecir el tipo de cambio o el PBI, cómo va a cambiar el PBI en la economía, en realidad es abstraer toda la realidad de un país, de la economía de un país, y cómo abstraemos esa realidad para meterla en un modelo que finalmente podemos correr para saber digamos, cómo poder predecir ciertas cosas. ¿Y eso qué cosa es? Es transformar de alguna manera la realidad y pasarla a un mundo digital, porque ese modelo corre a través de data que se incorpora en el modelo para que puedas hacer las predicciones, y lo que estás haciendo en realidad es creando o abstrayendo la realidad y pasándolo a un modelo digital. Pero eso te permite algo que es súper potente. Al pasar, como tú bien dices, todo esto digamos, a data, y la data te permite que el costo de transacción sea súper más bajo. O sea, yo no tengo que crear una economía en la realidad, o no tengo que inventarme, por ejemplo, una sociedad y meter a 1 millón de habitantes en una sociedad para poder hacer experimentos,
¿de acuerdo? Sociales para ver si de repente cuando ocurre A, si bajan la tasa de interés va a subir o no la inflación, etcétera. No, o sea, lo que hago es tomo la realidad, la paso a un modelo digital y sobre eso voy a sí, poder hacer, digamos, voy a poder hacer experimentos y me es sí, muchísimo, muchísimo más barato que realmente estar pues levantando una economía real para poder hacer ese experimento, ¿no? Y eso ocurre, y eso está ocurriendo y la capacidad que nosotros hoy día tenemos de poder llevar el mundo físico, el mundo digital, es lo que nosotros deberíamos estar explotando para que justamente esta capacidad que tenemos de poder hacer experimentos, pruebas en el mundo digital nos permita dos cosas. Uno, reducir los costos de transacción y dos, nos permita ser escalables, porque el costo marginal tiende a cero en la economía digital. Tú podrías, digamos, tener toda una infraestructura armada para proveerle, como estos arquitectos que tú bien mencionas, ¿no? Un servicio a un cliente, pero probablemente para que en el mundo físico le ofrezcas ese mismo servicio a 1 millón de clientes, tendrías que crecer 1 millón de veces, contratar, multiplicar por 1 millón tu planilla, pero en el mundo digital no, probablemente el costo marginal, o sea, el costo que te cuesta servir a cada nuevo cliente vaya tendiendo a cero. no, Porque cero, vas a poder, por la exactamente. misma plataforma, Sí, probablemente con un costo mínimo sí, adicional, exacto. en lugar de servir a uno, va a servir a 1 millón. Sí, un ejemplo muy concreto de eso y que es uno de los pilares del gran emporio de Amazon es que la tarea de publicar un libro requería una cantidad grande de infraestructura, un autor, un corrector de estilo que se siguen necesitando, un editor, una imprenta, unos canales de distribución que eran las librerías físicas, unas acciones de publicidad que eran costosas, ¿cierto? Una promoción del libro en distintas ciudades, en distintos eventos. Cuando yo puedo digitalizar ese conocimiento y me dan un software con el que yo puedo editar y publicar en un lapso de 2 horas o menos, ahí la realidad cambió completamente. Entonces empezamos a ver una cantidad emergente de autores y un crecimiento sí, exponencial de la difusión del conocimiento en Internet, porque yo ya no necesito esa cantidad de intermediarios y puedo utilizar muchas ventanas digitales para promocionar mi conocimiento. Entonces, claro, Amazon vio eso y lo capitalizó en Amazon Books de una manera maravillosa porque creó un ecosistema de servicios en plataforma, o sea, en digital, que permite conectar gente que crea libros, con gente que compra libros, con gente que quiere publicitar en los libros, con gente que quiere vender libros físicos, con una plataforma para leer libros digitales y entonces monetiza porque alquila, porque vende, porque cobra por transacción, etcétera. Lo cierto es que Amazon se convirtió en la librería más grande del mundo, ¿cierto? Y entonces un modelo de negocio como esos, yo creo firmemente que cualquiera de nosotros que tenga una conexión a internet y un teléfono inteligente puede diseñar un modelo de negocio digital, exponencial, pues claro, necesita un poquito más de conocimiento, pero lo puede hacer, como dices tú, si le apunta a solucionar un fallo de mercado, es decir, si le apunta a solucionar dónde el mercado está teniendo muchos errores y dónde esos errores afectan a mucha gente y dónde ese error es costoso. Entonces, si yo soluciono un problema, por ejemplo, de una ineficiencia de la cadena de valor, si recojo información para reducir esas asimetrías de información y la comparto, por ejemplo, tribajo, ¿sí? O, como dije antes, errores en la cadena de valor, por ejemplo, los software de marketing digital o una empresa como, por ejemplo, 24/7 Taylor Steel, que es una empresa holandesa súper, o sea, es el ejemplo brillante de la industria 4.0. Perdóname, o si reduzco los costos de transacción, como hizo PayPal en su momento, facilito el intercambio a un costo muy reducido, o si identifico un monopolio y voy y creo una alternativa mejor, como por ejemplo en Colombia hay un caso muy importante que se llama Lentes Plus, ¿cierto? Lentes Plus le pone a disposición de la gente común y corriente lentes de contacto que antes tú necesitabas ir al oftalmólogo que te lo formulara y era costoso. Entonces Lentes Plus hace más fácil el acceso a los lentes de contacto, de fórmulas, digámoslo, que no requieren un especialista. Entonces baja los costos de transacción, se vuelve una empresa que va creciendo y entonces hay ganancias para todos, que es de lo que se trata la economía digital, en donde gana el proveedor, pero también gana
los consumidores y los usuarios, porque yo creo soluciones que son digitales, que son costo eficientes y las Ujú, hago llegar a una gran cantidad de gente, ¿cierto? ujú, ujú. Y existe, digamos, una ventaja ahora para los actores, porque de alguna manera la economía digital se vuelve un poquito más pareja, no sé hasta cuándo, en el sentido de que al haber diferentes comunidades en donde un ofertante puede levantar su oferta, te permiten generar estrategias, por ejemplo, de growth, donde tú puedes desplegar a mucha gente en ciertas comunidades tu oferta de valor y la gente puede asumir, tomar tu oferta de valor rápidamente si es que efectivamente le generas valor, cosa que hace años no se podía hacer porque son solamente aquellas grandes empresas que tenían el presupuesto de marketing para poder salir en publicidad en televisión o en prensa los que podían desplegar productos y soluciones, digamos, de manera global. Y hoy día eso ya no ocurre necesariamente así. Y vemos, digamos, empresas y personas que pueden competir gracias a que existe la tecnología para hacerlo, principalmente las redes sociales, y pueden desplegar su oferta de manera viral inclusive, con poco presupuesto, obviamente tiene que ser muy talentoso para poder hacerlo así, pero existe eso y a costos que no son los mismos que manejaban los presupuestos anteriores. Bueno, igual por un tema de competencia y en la medida en que estas plataformas sigan siendo, digamos, escasas, va a haber, van a seguir subiendo los costos de publicidad probablemente, pero esas cosas no se veían antes. Entonces estamos en un mundo diferente, en donde ya no necesitas esos grandes presupuestos en televisión, por ejemplo, para poder hacer el despliegue o para poder mostrar tu oferta. Y eso implica que puedas llegar a un público de manera razonable, a un bajo costo, para poder competir con alguien que ya está en el mercado. Eso, por ejemplo, Sí, es algo que la tecnología ha cambiado el paradigma sí. en que tú te mueves como tú, cuáles son las reglas de juego que tienes para jugar el juego de la economía, ¿no? Claro, o te lo piensas desde el otro punto de vista y es, si yo quiero soluciones para mi empresa, ¿cierto? Antes yo tenía que contratar un software que se vencía anualmente, que tenía que volverse a aprender, etcétera, etcétera. Y si quería una solución, me tocaba entonces pensar una solución a la medida, que es costosa, que puede ser algo que en un momento dado, con el cambio tecnológico, puede quedar rápidamente obsoleto. Y entonces llegan estos softwares as a service o estos modelos de service as a service y cambian toda la oferta de valor para las empresas. Entonces, si yo soy una pequeña empresa o soy una gran empresa, yo puedo organizar un ecosistema de soluciones, ¿sí? Softwares as a service a un precio razonable. Y ellos me están entregando constantemente las actualizaciones, las mejoras de producto, me están con la data, entonces me dicen, vea, yo pienso que usted le podría servir esta actualización. Y yo, uy, sí, genial, yo estaba esperando eso, cómo me facilita la vida, ¿cierto? Entonces, ese mundo en donde la data me sirve para anticipar y para conocer mejor la experiencia de mi cliente y yo ofrecer el mejor servicio. Yo recuerdo mucho, hace, ¿qué? Unos 14 años surgió una empresa de contabilidad que le dio a los demás en la torre porque ellos dijeron, es que los software de contabilidad son una cosa muy aburrida, muy fea, miren estos dashboards, o sea, qué jartera. Nosotros lo vamos a hacer diferente. Nosotros vamos a deleitar, vamos a hacer que la contabilidad sea placentera, ¿cierto? Y salió Design for Delight, de una empresa de contabilidad que transformó la experiencia de usuario. Entonces, fíjate que a veces yo puedo conectar con mi cliente final y ofrecerle una experiencia digital tan placentera que lo que hace es que él quiera estar conmigo y no me cambie, ¿cierto? Ujú, ujú. Entonces, toda esta visión de cuál es la necesidad que yo le resuelvo a mi cliente, de para qué le resuelvo a mi cliente, de cómo yo puedo simplemente respondiendo una solución a mi cliente, volver esa solución escalable a otros clientes, es posible con una visión diferente de los modelos de negocio. Estoy Y el, y el, citando y solo el- un ejemplo chiquito. sí, Ujú. ¿no? Y los modelos as a service son unos modelos súper potentes en realidad. He estado en las últimas semanas, hemos hecho dos entrevistas a dos empresas. Una es una telco y la otra es una empresa Ujú. de baterías. La telco ahora se mira a sí misma como una telco as a service, para que vean lo que está ocurriendo en el mundo y es justamente acompañando lo que tú estás comentando, ¿no? La telco as a service. Ya, y es más, si están tratando de explicarle a sus clientes que ellos están tratando de pasar de un modelo donde su cliente tiene que invertir de OPEX
de CAPEX a OPEX, donde Ujú, inicialmente el cliente tenía que invertir, digamos, interesantes cantidades para poder generar, para que ellos le puedan brindar soluciones potentes, y ahora dicen, no, págame solamente por lo que usas, y listo. ujú. Y no tienes que tener grandes presupuestos de inversión en CAPEX y todo va a ser OPEX. Ajá, Baterías as a ajá, service. exacto. Es Ujú, hacia donde está yendo una empresa peruana y que me pareció genial también el ejemplo. Oye, a mí lo que me interesa es, o sea, si ya todo lo que puedo ofrecerte alrededor de la batería, porque si una batería en tu flota de buses, por ejemplo, si tú eres una empresa de transportes, se acaba, vas a generar un problema y eso te va a impactar directamente en tu servicio y en tus utilidades. Tranquilo. Todo es baterías de service. Yo me voy a encargar de que nunca te falle absolutamente nada. Tú págame un fee y olvídate de que tienes que comprar la batería. No, no, yo me encargo. El servicio, el transporte, que te cambien, el saber si todo está ok. Todo eso está incluido dentro del servicio. Y así muchos modelos de negocio, como bien comenta, están migrando al as a service, ¿no? así es. Y es algo que como modelo deberían estar mirando todas las empresas porque creo que representa un potencial de negocio bien interesante. Y Ujú. dicho esto, Clara, vamos al tema de madurez digital. Porque claro, todas las empresas podrían estar pensando, sí, a ver, ¿y cómo yo puedo aprovechar la tecnología y cómo yo puedo apalancarme en ella para poder crear más valor y capturar más valor? Capturar más valor básicamente es monetizar y cómo puedes lograr tú que si ofreces una experiencia donde tu cliente está dispuesto a pagarte como 100, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes capturar parte de esos 100 que el cliente está dispuesto a pagarte, ¿no? Pero para eso necesita las empresas entender primero en dónde están parados. Y ahí me gustaría, Clara, que nos comentes, digamos, ustedes tienen un esquema de madurez digital donde básicamente le dices a las empresas más o menos en dónde están parados en este roadmap. Cuéntanos un poco de qué se trata eso. Sí, Luis, veámoslo como con esta analogía. La transformación digital es un viaje, ¿cierto? Es un viaje. Tienes que Ujú, emprender un viaje de una larga distancia y a veces entender dónde voy y en qué etapa del proceso, del camino voy y si debo ir hacia ese lugar o si tengo que cambiar la estrategia, es lo que se llama madurez digital. Entonces la madurez digital te indica en qué estadio estás en tu proceso de transformación digital. Nosotros tenemos un instrumento digital con el cual las empresas se pueden medir y ya todos sabemos que lo que no se mide no se mejora. Entonces, el primer paso es que las empresas sepan dónde están. Hay mucha resistencia porque las empresas dicen, no, yo para qué me mido si yo sé que yo soy inmaduro digitalmente. Pues eso es como estar en un laberinto y estar a ciegas, ¿cierto? Más ujú. difícil va a ser para mí salir y resolver todas las preguntas y todos los desafíos que hay en la transformación digital si no tengo claro qué y cómo debo transformar. Entonces, el primer paso es que uno pueda medir distintos aspectos de la organización para saber qué brechas hay, qué Ujú. potencialidades hay, qué cosas me están deteniendo el desarrollo, qué cosas, no importa lo mucho que yo invierta en tecnología, pues eso se puede ver afectado. Entonces, bueno, dicho esto, si nos proyectan por favor la primera imagen de la escala, Ujú. nosotros en transformación de negocios, como ustedes saben, tenemos un background académico, entonces nos dimos a la tarea de identificar aquellas empresas y universidades que estaban haciendo mediciones de madurez digital. En su momento, que fue hace 2 años que empezamos con este proceso, investigamos las escalas de madurez digital de McKinsey, de Deloitte, del MIT, de Harvard, e incluso algunas aquí de Colombia. Y lo que hicimos fue entender cuál era la visión de transformación digital y la visión de organización y de gerencia y de estrategia que había detrás de cada constructo de la escala. ¿Por qué? Ujú. Porque nosotros podemos, eh, uno mide de acuerdo con una categoría que uno tiene en mente. Y nos dimos cuenta que algunas de estas escalas de medición tenían en mente una visión clásica de la organización, o sea, una visión de organizaciones que hacen el ciclo PHBA. Y nos dimos cuenta que algunas escalas estaban teniendo en cuenta la visión de las empresas como organizaciones que se mueven en redes digitales complejas y que se mueven en un mundo complejo.
Entonces nosotros, como tenemos esa visión de la organización, que es una organización que se debe mover en un mundo VUCA, donde se requiere la orquestación, donde la creación de valor está dada por la intervención de un ecosistema de actores, ¿cierto? Entonces, con base en eso, construimos la escala. Esta es la escala, son 6 niveles, que es algo común como en la medición de madurez digital, donde ahí se distingue el estadio de cada una de ellas. O sea, esto es una síntesis que a todos ustedes que nos están escuchando les puede servir de guía para decir, bueno, yo más o menos estoy en una isla digital, como tú decías, son empresas en donde la información está en silos, ¿sí? Puede que estén haciendo mucha inversión de tecnología, pero mientras mantengan los silos, están ahí islas digitales. Una empresa cuyo foco, cuyo norte es la búsqueda de la optimización de los recursos, de la eficiencia operativa, está en ese estadio 3, digitalización. Pueden compartir información, pero si su foco solamente es la eficiencia, están allí. ¿Qué es lo que hace el cambio? 4, 5 y 6. Que yo utilizo la tecnología como un medio para innovar mi modelo de negocio. Entonces, en el 4 tenemos empresas que empiezan a copiar e imitar modelos de negocio digitales, empiezan a implementar plataformas, marketplaces, empiezan a hacer software as a service, ya no software a la medida, sino software as a service, empiezan a crear productos con una base de datos en plataforma para entregarle a los clientes mejoras. En el quinto ya son empresas que tienen un recorrido tal que empiezan a innovar lo que están haciendo, ¿cierto? A crear a partir de lo que ya han creado, valga la redundancia. Y en el 6 tenemos empresas que pueden ser de dos modelos. Uno, empresas de ecosistemas digitales. Voy a utilizar lo más conocido, por ejemplo, Google, que tiene obviamente servicios de correo, tiene el buscador, tiene servicios de anuncios, etcétera. Entonces son varios servicios integrados que comparten información y en donde yo me adhiero a ellos porque me sale más rentable estar con todos esos servicios que adquirirlos por aparte. O, por ejemplo, el ecosistema, como mencioné, de Amazon Publishing, que tiene múltiples servicios y que me ofrece distintas ayudas si yo soy una persona que lee y que publica libros, ¿cierto? Entonces son negocios en ecosistema. O también pueden ser empresas de ventanilla única, como por ejemplo en Australia hay un caso muy interesante de una inmobiliaria, así tal cual, una empresa inmobiliaria que en su plataforma, o sea, de cara al cliente, el cliente puede, desde esa plataforma, que puede ser, por ejemplo, una web app, puede solicitar el crédito bancario, puede solicitar la mudanza, puede solicitar los servicios de arreglo, de pintura, de remodelación que necesite, porque todos esos servicios están allí, están orquestados con un sistema de integración de información en donde resulta mejor para el banco estar allí que no estar, ¿cierto? O a los seguros estar allí que no estar. Entonces, en un modelo de ventanilla única, un usuario puede resolver múltiples problemas relacionados con su sector, ¿cierto? O, por ejemplo, el caso de la agricultura de John Deere, que todos sabemos que los tractores. Que crea tractores, pues ellos tienen también un modelo de plataforma única en donde tienen servicios de drones, donde te levantan información de tu terreno agrícola, servicios de venta de productos agrícolas, servicios de mantenimiento, etc. Entonces, no es posible nunca llegar al 6 si yo estoy en el 2, ¿cierto? Para hacer ese salto cuántico, pues yo tengo que tenerla muy clara y tengo que realmente hacer una inversión. Entonces, si pasamos, por ejemplo, a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, bueno, esta es muy bonita porque te habla de la comprensión que tienen las juntas directivas, los gerentes, la alta dirección, los líderes alrededor de la transformación digital. Entonces, esos saltos cuánticos, claro que dependen de la tecnología y dependen de que todos tus colaboradores tengan capacidad de apropiar rápidamente tecnología, o sea, saberla usar y saberla usar en beneficio del negocio, que tiene que pasar por ciclos de experimentación, aprendizaje, etcétera, pero depende también de la visión de las juntas directivas, los líderes, etcétera. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, hay dos ejes, uno es la intensidad estratégica y otro es la intensidad tecnológica. Entonces,
Cuando yo soy bajo en intensidad estratégica e intensidad tecnológica, soy principiante. Cuando yo lo pienso mucho, pero no invierto en tecnología, soy conservador. Cuando yo soy un gomoso de la tecnología, pero no le pongo estrategia, pues soy ultratech. Entonces invierto mucho en tecnología, pero me demoro en obtener retorno. Y aquellos que identifican las tecnologías frente a los cuales tienen que ser intensos y tienen una visión clara de la transformación digital, son los Digitech. Hacia allá es donde nosotros queremos llevar el desarrollo de esa visión de la transformación digital. ¿Cierto? Es unir, es decir, o es hacer que las empresas entiendan que es vital tener una estrategia clara, no solamente consumir tecnología por consumir y decir, mira, yo ya tengo algo de inteligencia artificial y tengo, si es que realmente no hay una estrategia detrás de eso, pero aprovechando la estrategia tiene que estar completamente alineada con la tecnología para que la estrategia aproveche y se habilite de la tecnología para que se define esa estrategia, porque esa estrategia debería definirse a partir de entender todo lo que la tecnología me permite, ¿no? Y lo conversábamos también con respecto, por ejemplo, nosotros acá somos propulsores, somos evangelizadores de algo que es súper importante, que es la apificación, que es justamente lo que tú comentas en el paso 6 de ecosistemas digitales, ¿no? Porque finalmente el ecosistema digital lo que hace es, la empresa entendió que su oferta de valor no cumple necesariamente la necesidad completa, no le entrega el whole product, el producto completo a un cliente. Entonces, en ese ecosistema digital, la empresa entiende que si logra tener, el ser parte digamos, del ecosistema con una oferta, pero además aliarse con socios estratégicos o socios de negocio que puedan entregar otras ofertas que complementan la de él, para hacer, por ejemplo, esa ventanilla única, para hacer ese Amazon, eventualmente, que no necesariamente tiene que tener él ser el dueño de las imprentas, ¿no? Entonces, realmente generas mucho más valor al cliente final a través de darle este ecosistema donde puede acceder y puede ver múltiples soluciones. Pero para eso, tiene que la tecnología habilitarte. Y para eso, la tecnología que te habilita es la apificación, es la capacidad que tienes para poder, como tú bien lo mencionabas, integrarte con todo el mundo. Y el hecho de que, y esa es una de las grandes diferencias en el mundo de hoy, ¿no? Si quieres lograr ser realmente el Digitech y ir hasta el punto 6, tienes que estar preparado para poder no trabajar en silos dentro de tu organización, sino trabajar, paso 4, tú en una plataforma digital, pero quieres ir más allá, paso 6, estoy pasando el paso 5, el paso 6, ¿de acuerdo? Tienes que tener la capacidad de base de poder entender que integrarte digitalmente con el mundo, con tu socio de negocio para crear más valor, con tus clientes mismos, para retroalimentarte del valor que tus clientes puedan generar en tu propio ecosistema, es clave. Entonces, solamente quería subrayar eso, porque la apificación creo que es un concepto muy clave en lo que estás mencionando. Sí, ¿no? Y la apificación tiene que ver también con el concepto de fábricas de información. O sea, finalmente lo que yo apifico es una comunicación de datos, ¿cierto? Exactamente. Entonces, si mi estructura de datos no está lo suficientemente clara o no está lo suficientemente bien diseñada para anticiparme, entonces me va a ser muy difícil integrarme para que esa comunicación entre datos se dé. Entonces, cuando yo quiero conformar un ecosistema, una de las preguntas que debo hacerme es si mis aliados, que pueden ser competidores o colaboradores, ¿cierto? Tienen ese nivel alcanzado, ¿cierto? Porque de lo contrario, en vez de jalonarnos mutuamente, lo que hace es generar unos lastres muy difíciles de solucionar. Y ahí es cuando tú dices, bueno, pero eso quiere decir entonces que todos en la organización tenemos que ser los más duros en tecnología. Yo digo, no, precisamente porque la transformación es más que tecnología. Yo tengo que conocer el valor estratégico de las tecnologías para mi negocio. Así yo no sea la más experta en esa tecnología puntual, ¿cierto? Entonces, yo diría que sí es lo vital, que tú conozcas el valor estratégico de la economía, que conozcas cuáles son las nuevas reglas de la economía. O sea, estamos hablando que la economía hoy se mueve en un mundo de redes y de redes digitales, ¿cierto? Entonces, no importa ya, o sea, volviendo al ejemplo muy sencillo de la persona, del empresario que produce zapatos, ¿cierto? Y si yo digo, no, es que yo tengo 50 clientes en Colombia o 50 tiendas en Perú, ¿cierto? Y yo estoy esperando es que la gente llegue a mi tienda, estoy en la economía, digámoslo,
transformación digital, ¿cierto? Ujú, ujú. Cuando yo entiendo que sin importar dónde esté mi cliente, yo puedo llegar a él y mi cliente puede comprar mis zapatos independientemente del lugar donde esté él, yo me doy cuenta que mi tienda es digital. Entonces puedo llegar a él por un anuncio en una red social, puedo llegar por un sistema, por un mensaje que le llegó a su celular diciéndole, hoy hay promoción, ¿sí? Hoy tenemos sus zapatos. Puedo enamorarlo diciéndole, mira, tú te vas a casar y quieres tus zapatos hechos a la medida que jueguen con tu vestido y tu ajuar. Entonces, mira, tenemos este nuevo software en el que tú puedes diseñar los zapatos soñados y te lo tenemos en tanto tiempo, ¿cierto? Entonces le Ujú. permito a la persona o realidad virtual de mídete los zapatos con tu outfit a ver cómo te va y que la gente te dé likes, tu comunidad te dé likes para ver si les gusta o no les gusta cómo se ve ese bolso, Ujú, ese morral, etc. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo ya no estoy esperando que mi cliente llegue a mi tienda, sino que yo estoy ujú. llegando a mi cliente en donde quiera que él esté y en la pantalla que él esté, Así ¿cierto? es, claro. Entonces, yo puedo estar en el nivel 4 de transformación digital si yo entiendo eso. Si yo sigo pensando que lo que hago es ya buscar a mis clientes donde quiera que estén para que vayan a mi tienda física, yo estoy en el nivel 3 de madurez Ujú, digital, ¿cierto? ujú, ujú, ujú. Y ahí me gustaría sacar un tema a relucir que creo que es importante. En el punto 4, plataformas digitales, ¿no? Que ya es, digamos, el punto 4, 5 y 6, ya estamos hablando de que son empresas que efectivamente están aprovechando al máximo la tecnología de la manera correcta, ¿no? No todas van a llegar al 6, no es necesario. Igual puedes No, crear no es muchísimo valor necesario. en el 4 y en el 4 ya estás creando valor y pudiendo capturar bastante valor sin ningún problema. Pero cuando tú mencionas plataformas digitales, y es algo que nosotros también impulsamos bastante, ¿qué significa? Porque justamente conversábamos algunos ejemplos de algunos clientes que ustedes tienen y creo que si no es el 100% de los clientes finalmente o los casos que comentábamos la vez pasada que estábamos conversando, terminan entendiendo cómo crear valor y terminan decidiendo crear una plataforma digital porque los sistemas que ellos tienen no necesariamente están preparados para generar el valor que ellos necesitan, ¿no? Ujú. Entonces, lo que, o sea, yo me quedo con este mensaje y porque lo veo en el día a día también también con nuestros clientes, ¿no? Y es que cuando veo a un cliente, por ejemplo, tratar de hacer evolucionar sus propios sistemas enlatados que ven una parte de toda la creación de valor de un negocio, por ejemplo, ERP. Entonces, y a partir del ERP quieren hacer digamos, cosas interesantes y escalables, ¿no? Yo digo, pero, o sea, no está preparado o sea, es un sistema, pero no necesariamente es la plataforma digital que se alinea al modelo de negocio que tú necesitas para crear valor. Entonces es como preguntarle a Airbnb o como preguntarle pues a Amazon o como preguntarle a Google, oye, ¿y lograste escalar y generar, digamos, crear valor a nivel mundial basándote todo tu modelo de negocio en SAP, en Salesforce? Te van a decir, oye, ¿qué me estás hablando? ¿No? Nosotros construimos nuestras propias plataformas digitales o armamos, digamos, algo que genere realmente el valor que nosotros pedíamos. Pero parece tonto, pero es algo que está sucediendo hoy día, ¿no? Que las empresas dicen, ok, voy a agarrar mis sistemas de base y sobre eso voy a comenzar a transformarme digitalmente y voy a comenzar a crear el valor en esta plataforma digital. ¿Eso Ok. funciona Em, cuando hablas de plataformas digitales en tu paso 4? Ok, cuando nosotros hablamos de plata, o bueno, digamos que hay como dos temas que yo quisiera tomar aquí. Uno es qué es un modelo de negocio digital y qué es una plataforma digital. Cuando nosotros revisamos la literatura, encontramos cosas como 50 modelos de negocio digital, ¿sí? Entonces, son modelos de negocio digital mezclados con modelos de pago, mezclados con formas de llegar a los clientes, o sea, marketing, monetización, todo junto como si fueran modelos de negocio. Nosotros, nuestra meta es hacer las cosas muy simples para que la gente le quede fácil. Entonces, cuando hablamos de modelos de negocio digitales, nosotros básicamente hablamos de tres tipos de modelos de negocio. Negocios en plataforma, software o service as a service y producto inteligente.
Los negocios en plataforma, en esencia, lo que hacen es conectar oferta con demanda. Entonces, esos negocios en plataforma son marketplaces, e-commerce, negocios de economía circular, negocios en donde intentan bajar las asimetrías de información. Por ejemplo, entonces yo tengo un marketplace donde muchos proveedores, yo facilito que muchos proveedores se conecten con muchos compradores. Tengo un e-commerce donde yo tengo organizado un portafolio de productos míos o de terceros, pero yo lo organizo y busco llegar a la mayor cantidad de clientes y busco capturar la mayor cantidad de data de mis clientes. O sea, cuando digo data no me refiero a nombre, dirección, teléfono, celular. No, qué quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere, ¿cierto? ¿Qué es lo que quisiera que yo no le estoy dando? Eso es tener una mentalidad digital. Por ejemplo, empresas de recursos ociosos que incorporaron recursos ociosos al sector económico, como Airbnb o como Uber, que incorporan carros particulares al sistema de transporte público, o Airbnb, que coloca inmuebles que no están bajo el rótulo de hotelería y los introduce dentro del negocio de la hotelería. Eso, pues claro, bueno, o sea... Eso cambió las reglas por completo, ¿cierto? Entonces, bueno, esas son las plataformas. Entonces, yo puedo montarme en un negocio como ese. Y entonces lo que me tengo que preguntar es, ¿cuál es el dolor de mi cliente, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo resolver de manera que yo baje los costos de transacción, ¿cierto? Yo sé que este es un tema un poco complicado, pero en esencia es eso. Luego están los softwares as a service o los services as a service que tú dijiste muy claramente. Entonces, hay empresas proveedoras de luces LED que te las venden y hay otras que dijeron, no, hombre, un momentico, creemos un modelo de negocio diferente donde yo no te las vendo, sino que te las alquilo y además me encargo del mantenimiento. Entonces hago contigo un contrato de 3 años en donde yo me encargo de estar al tanto de la luz que te daño, yo te la cambio en menos de 2 horas. ¿Por qué? Porque yo tengo un sensor que me manda un dato, un beacon, que es muy económico, que me manda datos, ¿cierto? Y entonces yo puedo monitorear fácilmente y bueno, tengo una forma de organizar, de recoger esa data y hacerla eficiente para poder organizar también un servicio técnico que sea costo eficiente, ¿cierto? Entonces el modelo cambia de service as a service. O soy una empresa que soluciona muy bien un error de la cadena de valor, o sea, porque la tecnología lo que ha permitido para muchas empresas es hacer algo pequeño, pero hacerlo mejor que nadie, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero publicar un anuncio en el periódico de mayor difusión en el Perú, pues me sale muy costoso, ¿cierto? Media página, una cuartilla, eso vale mucho dinero. Aquí publicar un aviso en la revista de negocios de Colombia, que es dinero, pues es muy costoso. Y yo digo, yo voy a pagar publicidad en Facebook, puedo llegar a una población objetivo muy segmentada, cosa que no me lo dan los periódicos tradicionales. Ahora sí ya están mutando hacia allá. Y publico en Facebook o publico en LinkedIn o publico en Google y me sale a un precio razonable, a un alcance mucho mayor, que me dan métricas, en fin. Entonces ellos se dedicaron a solucionar un fallo de mercado que tenía la publicidad, el poder conectar gente que quiere darse a conocer con gente que quiere conocer de una manera muy eficiente a través de las redes sociales, a través de los metabuscadores, Waze, etcétera. Cambiaron nuestra relación de acercarnos y de manejar el marketing digital, o sea, transformaron por completo eso, y yo puedo conseguir soluciones muy costo efectivas a través de servicios de software as a service. Ese es el segundo modelo. El tercer modelo es producto inteligente. Producto inteligente es cuando yo tengo un producto y ese producto tiene una capa de datos que le ayudan a mi cliente a mejorar la experiencia, anticiparse, etcétera, etcétera. Yo vi un ejemplo que me pareció muy hermoso, que es un parche de Gatorade. Entonces Gatorade te da un parche que tú te colocas como atleta aquí y ese parche monitorea el sudor, o sea, es un análisis, ¿cierto? No sé, pero eso después, cuando tú tienes aquí la app de Gatorade,
te manda un dato y te dice cuál es el tipo de Gatorade que te recomiendan tomar de acuerdo con la información que has. Eso es un producto inteligente, eso es lo que la gente quiere, un producto muy sencillo que le dé información que le facilite la vida, ¿cierto? Entonces, haciendo eso y dejo de producir productos que son solamente físicos, sino los doto de capas de valor y capas inteligentes de valor, de datos, pues, el mundo análogo. Ahora, ¿cuál es la otra concepción de las plataformas? Pues estas plataformas tecnológicas en donde los teléfonos inteligentes, los computadores, todas las pantallas, las televisiones inteligentes, las tablets, etcétera, son las plataformas de los videojuegos. Todas esas son tecnología en donde yo puedo introducir una gran cantidad de software, de muchísimas clases de software que se convierten en las nuevas ventanas de las empresas, ¿cierto? Lo clave del paso 3 al 4 es entender ese cambio. ¿Cuál es el modelo de negocio al que yo me quiero dirigir? Entonces ahí hay otra diapositiva que es la siguiente. A ver. Aquí Exacto, está, entonces estrategia en la digital. 3 ahí vemos la estrategia digital y la madurez digital. Entonces la estrategia digital es la dirección que la empresa le va a dar a su proceso de transformación digital, ¿cierto? Esta es una forma muy sencilla de entenderla y muy fácil de comunicar, porque lo que nos hemos dado cuenta es que lo más importante es hacer que estos temas sean fáciles, ¿cierto? Que no sean unas cosas muy complicadas. Entonces, si mi estrategia digital es la excelencia operativa, yo digo excelente, porque eso es lo que te va a dar a ti la base para avanzar. O sea, romper los hilos, crear una organización transparente, con datos transparentes, una organización más delgada, más horizontal, donde la información fluya para tomar datos, donde la información sea usada con transparencia para saber por qué algunas personas tienen más beneficios o son más promovidas en función de sus logros de desempeño, etcétera. Todo eso que la data nos permite, además de poder sistematizar y gestionar mejor el conocimiento, etcétera. Eso es excelencia operativa. Luego en el nivel 4 vemos empresas que utilizan la innovación de modelos de negocio para crecer, que es dirigida al enganche de clientes y obviamente el cliente está en el centro. Bueno, en todas realmente el cliente está en el centro, pero aquí mi meta es crecer, o sea, que más gente me conozca, que más gente entre en contacto conmigo. ¿Te acuerdas cuando hablaba del señor de la tienda de zapatos? Entonces me interesa llegar a la mayor cantidad de personas a través de muchísimas estrategias. Y cuando hablamos del parche de Gatorade, yo estoy hablando de esas soluciones digitalizadas, de modelos de Service as a Service o Software as a Service o producto inteligente. Cuando yo ya tengo experiencia en eso y he ganado conocimiento y bueno, ya tengo como las capacidades ya actualizadas, entonces yo empiezo a hacer innovaciones en el modelo de negocio. Entonces empiezo a innovar no todo el modelo de negocio, sino partes. O sea, cómo creo valor, que es una nueva propuesta, cómo entrego valor, son nuevos canales, cómo monetizo. Entonces empiezo a generar nuevas formas de monetizar, a crear monedas simbólicas, a dinamizar a través de redes sociales, alianzas, acuerdos, etcétera. Y ya sobre eso, que es el nivel 5, cuando yo estoy haciendo innovación de modelo de negocio, entonces empiezo a destacarme como un líder en el sector, etcétera, como un ejemplo a seguir, ¿sí? Ya está el nivel 6, ahí cerquita. Obviamente todo esto es no es inalcanzable, eso es lo que les quiero decir. No es inalcanzable, es viable. Muchas empresas la hacen, empresas pequeñas, empresas grandes. O sea, en Colombia tenemos empresas grandes como Bancolombia que están haciendo innovación de su modelo de negocio, tratando de ofrecerles mejores soluciones a los clientes. Tienen una nueva área que está pensando la banca del futuro. O sea, ellos están ya dedicados a imaginar cómo no ser un banco, ¿cierto? Más o menos, cómo dejar de ser un banco, pero sin seguir ofreciendo servicios financieros. O tenemos spin-off de empresas muy tradicionales del sector que empiezan a decir, vea, yo estoy en el sector de la construcción de los agregados y yo veo que yo puedo hacer una plataforma que solucione la conexión entre la gente que provee esos agregados y la gente que los necesita, porque ahí hay temas de información que pueden lograrse más eficiencias. Y al hacerse de esas eficiencias escalables, pues se convierte en un negocio rentable para todos los que están participando de negocio, ¿cierto? O tenemos empresas, por ejemplo, del sector de gestión humana,
que están preguntándose cómo puedo servir a mis clientes, ¿cierto? Con una serie de soluciones de software as a service. Y entonces entramos a ver empresas que están diseñando instrumentos de medición de clima laboral en tiempo real, de gestión de la data, de una nueva cultura de la, digamos, de la retroalimentación no anual, sino más cercana y más orientada a lo que el proyecto necesita, etcétera. Con data, ¿cierto? Con data que la gente recoge en una plataforma y se va gestionando ahí. Tenemos también, sí, como una nueva visión de las organizaciones y una nueva visión de la contraloría, no quiero decir la palabra contraloría, ¿cierto? Sino más basadas en la confianza y menos en el control, etcétera, como con unos cambios de modelos ahí interesantes. O, por ejemplo, empresas de recursos humanos que están apoyando todo el proceso de selección con inteligencia artificial. Entonces es muy probable que cuando cualquiera de nosotros que esté buscando empleo, ya la hoja de vida no la lea una persona, una psicóloga como yo, sino que la lea un robot, ¿cierto? Claro. En el segundo nivel, tú comentas o explicas que normalmente comienzan a tomar tecnología, pero trabajan en silos, ¿no? Y en el tercer nivel, digamos, ya comienzas a romper los silos para que efectivamente haya una eficiencia operacional, ¿de acuerdo? Porque estás tratando de digitalizar procesos y tu objetivo es tener esa eficiencia operacional que necesitas internamente, ¿no? Entonces, que básicamente los procesos de digitalización o la digitalización de los procesos, ¿no? Y muestras efectivamente que como un output, un beneficio, lo que quieras lograr en esa tercera etapa es efectivamente que tengas una eficiencia operacional súper buena, ¿no? Pero en la cuarta ya no estás mirándote internamente, porque la eficiencia operacional es mirarte al ombligo, es decir, ok, yo como con la tecnología me habilito para mirarme internamente y ser súper bueno internamente, sino que la potencia en la cuarta es cuando como empresa dices, no solamente uso mi tecnología para ser bueno yo internamente, sino para poder crecer. Ya no estás hablando de la parte de costos, estás hablando de la parte de ingresos en tu P&L, ¿no? En tu ganancias y pérdidas. Aquí está. Entonces, solamente quiero resaltar esto porque muchas de las empresas toman la transformación digital como, oye, voy a llevar todo de papel a sistemas. A digital, sí. Y hablamos y eso sería, está bien, pero ese sería el tercer paso, que es la digitalización de procesos, pero te estás mirando internamente, estás mirándote al ombligo. Y ahora cuando yo te preguntaba el tema de plataformas, justamente por eso iba, es porque, y para que nos quede claro a todos, es que dar el salto de mirarte internamente, habilitándote con tecnología para hacer los procesos más eficientes y lograr esa eficiencia operacional, no es lo mismo, no estás en el mismo estadio de madurez que ir un paso más allá, que es, digamos, tener ya entendido que la creación de valor que tú vas a hacer, la vas a hacer a través, por ejemplo, de estos tres tipos de creación de valor que nos acabas de mencionar, ¿no? El as a service, ¿no? Las plataformas en sí o los modelos de plataforma tipo marketplaces o lo que fuere, ¿de acuerdo? Y por último los productos digitales o digamos productos digitales en donde tú necesitas añadirle data a aquel producto para poder generar mucho más valor al cliente final, que son las tres cosas que nos mencionas. Pero estas tres cosas tienen algo en común, y ese algo en común es que ya no solamente tú estás obteniendo la data y los procesos digitalizados internamente, sino que estás incluyendo a tu cliente. O sea, la data que hasta hoy ya rompiste los hilos, los hilos estancos, la data de cada una de las áreas, ya la rompiste, pasaste al punto 3, ya hiciste que todos los procesos sean eficientes internamente. Para pasar al punto 4, hay dos cosas claves que tienes que incorporar a tu cliente. Dentro ahora, ya no estás tú mirándote el ombligo, tienes que incorporar a tu cliente como parte de esta plataforma digital que tú estás creando y quiero, digamos, de repente complementar lo que tú mencionas con un concepto de plataforma digital desde ese punto de vista, que las plataformas digitales de las empresas finalmente terminan siendo digamos, los almacenes de datos y procesos de una empresa que incorporan a su cliente para poder hacer el delivery de ese valor. Entonces, y bajo ese concepto, los tres tipos digamos, de modelos que propones son perfectamente factibles, porque un e-commerce
en donde incorporas al cliente consumiendo algo, termina siendo una plataforma digital en el medio que todos tus procesos internos de control de inventario, manejo de precios, manejo última milla, lo que fuere, que tienes internamente, lo expones a tu cliente para que tu cliente goce de todo eso interno de data que ya has digitalizado internamente para que le crees mucho más valor a tu cliente final. Lo mismo pasa con un producto digital, como el que mencionas, el parche, o por ejemplo un producto digital donde el ejemplo de la batería, ¿no? Que es un producto físico, pero el servicio lo incorporas, por ejemplo, manteniendo en una app cuál es el control de esa batería y una alerta de cuándo te va cuándo le tienes que hacer mantenimiento a esa batería para que no te quedes parado pues, con tu carro en el camino. Y es capa de información de data adicional que tú la expones hacia tu cliente, pero que internamente la tienes porque es parte de tu core. Tu core de negocio es obtener, centralizar, procesar, meter la inteligencia artificial a esa data para que con todo eso le puedas generar más valor a tu cliente, ¿no? Y obviamente en el software as a service o en los modelos as a service, más aún, porque necesitas tus propias plataformas. Entonces, lo que quería es que nos comentes, Clara, que cuando estamos hablando del cuarto nivel de madurez digital, que tiene que ver con las plataformas digitales, entiendo que las empresas tienen que pensar en que, para mí, en tres cosas que son claves. Y a ver, por favor, cuéntame cómo lo ves tú. La primera tiene que ver con el tema de qué data van a necesitar para hacer la creación de valor a este cliente final. ¿Qué data? Porque no hay data que de repente la tomas ahí y nunca te va a servir. ¿Qué data necesitas? Dos, ¿cómo la vas a guardar? ¿Qué modelo de datos necesitas para que tu modelo de negocio se alinee con tu modelo de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué data necesitas? ¿Qué modelo de datos necesitas para que se alinee con tu negocio? Y tres, es ¿qué plataforma digital tienes? Ahí es donde creo que viene el tema de plataforma digital, para poder procesar esa data de forma tal que esa data se convierta en valor a tu cliente final. Porque en el proceso de datos está los algoritmos que tú quieras, está un marketplace detrás, lo que tiene básicamente es eso, el algoritmo de matching para poder saber, digamos, cómo decirle a este producto sugerido porque hace match con la necesidad, etcétera. Todo eso detrás son algoritmos, pero los algoritmos básicamente lo que hacen es procesan data y ese procesamiento de data viene, por ejemplo, en el tema de la amplificación también, por cómo procesas data para poder enviar data de una plataforma a otra plataforma digital de forma tal que tú puedas tener una creación de valor interna para luego exponerla hacia tu cliente final. Entonces, a eso un poco me quería referir, poniéndole reflectores a tu cuarto nivel de plataforma digital para ver de qué manera las empresas puedan entender, oye, para llegar a este nivel digital cuarto, ¿qué es lo que realmente necesito? ¿No? Estoy dando mi opinión, no sé qué te parece, Clara, para Sí. llegar a este cuarto nivel. Mientras hablabas, se me vino a la mente una gran empresa que probablemente todas las mujeres conocemos, que se llama Zara, ¿cierto? Entonces, Zara es una empresa global que transformó la manera en que concebimos la logística en el sector de la moda y el retail. Obviamente brillante, o sea, lo que ha hecho es brillante. Yo muy humildemente diría estar en el nivel 3. ¿Por qué? Porque lo que hace lo hace mejor que nadie, ¿cierto? Está súper eficiente. En términos de logística y todos sus procesos alrededor del mundo, o sea, es que son brillantes, o sea, lo que lograron hacer, ¿cierto? Y todos los procesos funcionan muy bien. Cuando yo me relaciono con ellos en las tiendas físicas o en las tiendas digitales, funcionan como muy bien. Pero yo me pregunto, ¿Sara realmente me conoce? ¿Sara realmente sabe que yo soy madre de familia, que tengo 3 hijos, las edades de mis hijos? ¿Sabe mis gustos? ¿Sabe el clima en el que yo vivo? ¿Me da información sobre, mira, para este clima, no sé qué, o tus hijos o tal cosa? Mira, me está anticipando, me está llevando como hacia lo nuevo, me entrega información de mis hábitos de consumo, sobre los hábitos de consumo de personas similares a mí, a mi estilo de vida, etcétera. No, para nada, ¿cierto? Entonces, uno dice, ¿para qué quiero la data? Yo puedo tener la data para organizarme y hacer muy eficientes mis procesos y eso está muy bien. Y fíjense que una empresa que lo hace y tiene ese foco puede lograr ser una empresa muy rentable y escalable. Está perfecto, ¿cierto? Pero Zara y Amazon están pues lejos, o Netflix, o bueno, otras empresas que nos están habituando a que nos entregan
lo que queremos e incluso se anticipan a lo que podemos querer, porque ellos utilizan la data para otra cosa, ¿cierto? Y ahí es cuando tú dices, bueno, esa concepción de plataforma digital de los datos, ¿cuál es? ¿La eficiencia o la creación de valor para mi cliente? O sea, cuando yo creo valor para mi cliente es porque yo he hecho un análisis de que ese nuevo valor va a ser rentable. Entonces, si yo le entrego ese nuevo valor es porque yo ya sé que ahí hay una oportunidad de negocio y hay una oportunidad de beneficiarnos mutuamente en que yo entrego un nuevo servicio y la gente lo va a usar y le va a mejorar la calidad de vida, por decirlo así, o no, ¿cierto? Si va a ser rentable. Entonces, esa estructura de datos, esta plataforma de datos también debe crearse en función de cuál es la estrategia digital que yo quiero para mi empresa, ¿cierto? Y es cuando viene el tema de las integraciones. O sea, me estoy preparando para el ahora, me estoy preparando para unos 2 o 3 años adelante. O sea, no estamos hablando de un futuro, no sé, 10, 15 años, porque yo creo que en este momento es muy difícil imaginarnos qué va a pasar en 10, 15 años con esta explosión de tecnologías que hay. O sea, pensémonos que es 1920. Pensemos que somos personas que viven en 1920, o sea, realmente teníamos la capacidad para imaginarnos que cualquiera, bueno, no cualquiera de nosotros, que cualquier millonario podría pagar un viaje al espacio, ¿no? O sea, no era real, o que la información la podíamos compartir en tiempo real, o sea, eso era inimaginable, si apenas existía el teléfono. Entonces, así como en 1920 la gente le era muy difícil imaginar llegar a suceder, ahora, imagínate para nosotros imaginar lo que va a pasar en 30 años. Entonces, cuando hablo de futuro, estoy hablando de 2, 3 años, o sea, mi estructura de datos, mi modelo de negocio, mi estrategia digital, ¿se está pensando para el ahora inmediato o estoy buscando como, bueno, 2, 3 años más adelante, qué estoy necesitando? ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar para estar en ese futuro? Entonces, bueno, no sé si con esos ejemplos... A mí me gustaría, Clara, te voy a robar unos minutos más, pero me gustaría cerrar esta parte de la conversación, porque ¿cómo tú llevarías a una empresa a hacerse las preguntas correctas que debería hacerse para lograr ese paso a paso de poder ir de una etapa a otra etapa, a otra etapa, hasta eventualmente la etapa más alta? Porque tiene que haber algún tipo de metodología en donde tú puedas, no sé si usando algún tipo de forma para que las mismas empresas comiencen a responderse preguntas clave, ¿no? Al estilo de mayéutica, ¿no? Donde ayudarles a ellos mismos a entender qué preguntas... ¿Cuáles son esas preguntas que debería estar haciéndose el empresario, o de repente qué metodología podría haber para que estas preguntas realmente le ayuden al empresario a entender cómo ir evolucionando en este proceso de madurez? Ok, sí, bueno, pues finalmente lo que nosotros, o nuestro propósito principal en transformación de negocios es facilitarle a las personas y a las empresas a apropiar una nueva mentalidad digital. Y obviamente esa mentalidad digital son, digamos, 3 cosas. Un nuevo lenguaje, o sea, un nuevo concepto, un entendimiento de ese cambio de paradigma. Unas herramientas que sí respondan a esos conceptos y a esa lógica de la economía de redes. Y unas experiencias, ¿cierto? Porque todos sabemos que el aprendizaje, si yo lo experimento, si yo tengo la posibilidad de actuar con él, me transforma más que si simplemente lo leo o lo escucho, ¿cierto? Entonces, un nuevo lenguaje, unas herramientas adecuadas a ese lenguaje y una experiencia con esas herramientas y con esos lenguajes pueden acelerar tus resultados, porque estás como en el laberinto, pero sin los ojos vendados. Y digamos que hay una lucecita que te va indicando cuál es la salida del laberinto. Nosotros entonces tenemos unos instrumentos de medición. Entonces, lo primero es que tenemos un instrumento de medición para el proceso de madurez, que los empresarios puedan decir, bueno, yo estoy en este nivel de madurez y en términos de mis condiciones estratégicas, de mi cultura, de mi apropiación de tecnología, estoy así, me falta esto, estas son mis brechas, si no resuelvo este punto, por más que inviertan, no voy a seguir avanzando. Entonces, ese es un diagnóstico que es cualitativo, que puede ser recurrente, que es exhaustivo, es muy interesante.
Lo otro que tenemos es una medición de mentalidad digital, o sea, hay unas nuevas competencias, una nueva lógica. Entonces necesitamos saber si nuestros gerentes y nuestros líderes tienen esa mentalidad digital y si tienen ese dominio estratégico de la tecnología para el negocio. Entonces es un instrumento que le permite a la gente medir, no todas las competencias, obviamente, competencias relacionadas con la mentalidad digital. Entonces en este instrumento tú puedes caracterizar cómo están tus colaboradores, quiénes son Digitech, quiénes son Ultratech, quiénes son conservadores, quiénes son principiantes, y a partir de ahí generar planes de formación, identificar qué es necesario que cada persona pueda aprender y dominar o experimentar para ir avanzando en esa mentalidad digital. Y tenemos, hay dos metodologías, una que es muy bonita, que la hemos hablado aquí indirectamente, que se llama fallos de mercado. Entonces, fallos de mercado te permite identificar cuál es en dónde el mercado tiene un error así que nos hemos habituado a convivir con él, pero que si lo solucionamos podría ser un muy buen negocio digital, ¿cierto? Entonces es un radar muy sencillo en el que tú ves fallos en la cadena de valor, asimetría, recursos ociosos, experiencia de usuario y monopolios. Entonces es un kit, digámoslo así, que viene con unas plantillas digitales o físicas y unas tarjetas con las cuales uno se hace preguntas, y es básicamente una metodología creativa que primero es divergente, ¿cierto? Muchas ideas, y luego es convergente, pero lo bonito que tiene es que lo hace pensando en la mirada de los fallos de mercado y de cómo reducir los costos de transacción. Entonces es muy chévere. Y la otra que tenemos, que es realmente nuestro foco, es una metodología que le ayuda a los equipos de innovación o a los spin-off, a las startups, a diseñar su negocio digital con los conceptos claves. Entonces es una metodología que te va llevando por el tema de, obviamente partimos de resolver un dolor o una necesidad, porque si no, no hay negocio. Tiene que haber un problema detrás para... Alguien tiene que querer pagar por eso. Exacto, y tiene que ser un dolor muy doloroso, o sea, que claro, si la gente sí lo quiera pagar, porque muchos de nosotros convivimos con cosas que son dolorosas, pero o no los podemos solucionar, o es muy costoso, o no nos importa, ¿cierto? Entonces tiene que ser un dolor muy urgente que implique que sí lo quiero solucionar. Entonces, partiendo de ahí, empezamos a diseñar cuáles serían las capas de negocio, las verticales, cuál sería la arquitectura en términos de los lados de ese negocio, los lados de la plataforma, o del marketplace, o del e-commerce, o del software as a service, si son cerrados o si son abiertos. Empezamos a describir las funcionalidades, o sea, esbozamos inicialmente esa estructura de datos, que esa estructura de datos se debe traducir en las funcionalidades que sean un número mínimo y suficiente de clics para que la propuesta de valor se realice, ¿cierto? Entonces, si yo estoy diseñando un software as a service y tengo que dar muchos clics para llegar a la información que estoy necesitando, pues es tedioso. En cambio, si yo identifico que ese gerente necesita en 3 clics llegar a la información que necesita para entrar a la junta, pues genial, me encanta, lo amo. Amo ese servicio. Entonces esa estructura, esa funcionalidad, es ese tipo de información que yo tengo que recoger y procesar para que se cumpla la propuesta de valor en el menor número de clics posibles. Y ya tenemos otros conceptos de monetización, porque a veces en los negocios digitales, como pasamos de lo tradicional a lo digital y no nos damos cuenta que son otras reglas, podemos dejar mucha plata sobre la mesa. Entonces en los negocios digitales yo puedo tener muchísimas formas de capturar ingresos, muchísimas formas de monetizar, no solamente con dinero, sino que la información es una moneda muy importante, que si yo la proceso y se la entrego a mi cliente la va a valorar. Entonces, cuando vemos que una empresa me hace un comparativo entre dos soluciones, ¿cierto? Supongamos que es un portal inmobiliario y yo estoy dudando si compro esta casa o aquella, ¿sí? Y yo digo un botoncito que diga Plus, ¿quieres conocer la prospección de rentabilidad que obtendrías en cada una de estas casas? Pague tanto. Y yo, pues chévere, porque ese criterio me ayudaría a mí a tomar la decisión.
Ellos no me Ujú, están diciendo que eso será una promesa real, sino que es una analítica con base en el mercado, en el comportamiento del mercado pasado y algunas otras ujú, variables. Y yo digo, clic, pagar. Y yo digo, listo, voy a comprar la casa A en lugar de la casa B. ujú. Porque es una inversión. O sea, fíjense que aquí hay 5 puntos de diferencia. Y yo digo, bueno, así decidí comprar la casa. De pronto mis hijos pueden decir, ¿y usted por qué compró esa casa? A mí me gustaba más la que tenía no sé qué cosas. Pero yo, o sea, depende del criterio que cada quien tenga para ofrecer. Entonces a mí me aparece ese criterio y a ti o a Juan o a Pedro o María le puede aparecer otro criterio. Por ejemplo, cercanía al colegio, cercanía a la vivienda de la mamá, porque la mamá está enferma y necesita cuidarla. Entonces el criterio para comprar la casa puede ser otro, ¿cierto? Pero entonces Ujú. eh, el, el, el tema de la monetización de la información, de cómo la transformo en una moneda que te sea útil a ti para tomar decisiones, ahí es donde está el nuevo negocio, ¿cierto? Yo Ujú, puedo tener el así es. negocio en costo por transacción, pero yo puedo generar y crear valor transformando la data para entregarle a la gente otras funcionalidades que hacen que la gente quiera pagar por esas funcionalidades. Entonces, en Ujú, ese mapa de monetización exploramos esas posibilidades. Se llama eso, explorar y validar, y luego uno las implementa en el mercado. Y el cuarto es el growth hacking. Todos hablamos del crecimiento exponencial y eso cómo se ujú, logra, etcétera. Nosotros nos apegamos más a la versión de efectos de red, ¿cierto? ujú, Que es la idea de cómo en una red el ingreso de una persona genera valor para para todos, todos. ¿sí? Y para ella. Ujú, Entonces, al crear efectos, cómo se crean efectos de red, cómo se mantienen y cómo es esta estrategia de información y de mercadeo la que te puede ayudar a ir logrando esos efectos de red. Entonces, es una metodología que yo diría, sí, puede mejorarse y puede seguir evolucionando, etcétera, pero es una de las pocas metodologías que existen en el mercado. Sé que hay algunas europeas y creo que hay 2 que se están desarrollando en Estados Unidos que tratan de negocios en plataforma, pero que te introducen en esa lógica. Entonces es más rápido, más ágil, el equipo se alinea, ujú. etcétera. Yo me estoy extendiendo también muchísimo. No, no, La pero genial, conversación genial. está muy interesante. Eh, Genial, Clara. yo quisiera decir solo 3 cositas al final, Sí. y una es que el norte de la transformación digital es la innovación de modelos de negocio. Una startup puede tener un negocio muy interesante, haber hecho una innovación en el modelo de negocio digital muy interesante, pero si tiene problemas de eficiencia, pues grave, ¿cierto? Porque empieza a generar insatisfacciones en la experiencia de usuario y eso se va acumulando con el tiempo y eso es un lastre grande. Ujú, Entonces, siempre contemplar la madurez digital con que sí es importante la digitalización de los procesos, pero es más importante aún tener esa visión de la innovación de los modelos de negocio digitales. ujú, Dos, estamos en un cambio de reglas, ¿cierto? Estamos en un cambio ujú. de era, de paradigma, y entonces nuestra mentalidad también tiene que cambiar. O sea, los modelos gerenciales que aprendimos en la universidad y en el MBA, perdón, o sea, el ciclo PHBA está creado por un mundo lineal, predecible. El mundo nunca ha sido así, pero esos modelos gerenciales nos hacen ver que como que sí son así. Y esos modelos gerenciales ya, o sea, no funcionan aquí. O sea, si tú tienes esa mentalidad del ciclo PHBA, es hora de cambiar, es hora de aprender otros, de entender qué es eso de estrategia adaptativa, de estrategia evolutiva, de improvisación estratégica, del mundo buca, de la orquestación de valor. O sea, son otros, es otra la visión. Ujú. Y tres, que es fácil. Es fácil si tienes los aliados correctos, el lenguaje correcto, ¿cierto? La visión correcta y compartida se hace más fácil. Ujú. Oye, Clara, de verdad, un placer conversar contigo. Estamos súper alineados, en realidad. Y me gustaría, en todo caso, que todas aquellas personas que nos están viendo, si quieren entender su grado de madurez digital o si quieren llevar a cabo un proceso en donde comiencen a preguntarse cómo pueden cambiar ese modelo de negocio y aprovecharse de la tecnología, habilitarse de la tecnología para poder crear más valor
y permanecer relevantes en su industria, pueden conversar con Clara en su empresa Transformación de Negocios. Vamos a dejar, Clara, la información de tu empresa en la parte de abajo para que puedan contactarse con ella. De verdad les recomiendo por lo menos que entiendan, de repente Clara y su equipo pueden ayudarlos a entender o hacerse las preguntas que de repente no se están haciendo hoy, pero que son bastante relevantes si es que quieren permanecer en la industria y si quieren, digamos, realmente de acá a 5 años, 10 años, seguir teniendo empresa, por decirlo menos. Así que, nada, de verdad, Clara, muchísimas gracias por participar en Distrategia y, señores, conmigo será hasta el próximo programa acá en Distrategia. Muchas gracias, Clara. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.